24 tarde. Hola, ¿cómo están? Muy buena semana para todos. Comenzamos 24 tarde a la espera de un nuevo informe COVID en nuestro país. Como es tradición cada día lunes, hay preocupación por el alza de contagios nuevos y también la disponibilidad de camas críticas. Todo esto en medio de la polémica salida del Colegio Médico de la llamada Mesa Social COVID-19. Vamos de inmediato al Palacio de la Moneda para ver lo que está ocurriendo. Antonio Ruiz nos cuenta. Antonio. ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Todo listo y dispuesto acá en el Palacio de la Moneda para este nuevo balance del COVID. Como es tradición, lo señalabas tú, cada día lunes las autoridades del MinSal entregan el reporte, las cifras, los números que deja la pandemia en nuestro país. Se nos ha informado que las autoridades ya se encuentran en el set donde van a entregar este nuevo reporte en medio de la preocupación, tú lo señalabas, por el aumento sostenido en el número de contagios, más de 8.000 en varias jornadas durante la semana recién pasada. De hecho, 3 jornadas consecutivas con más de 8.000 casos, cercano incluso al pic que se vivió en el mes de abril pasado, donde la cifra se empinó incluso por sobre los 9.000. Muy pendientes vamos a estar entonces a esa cifra, también respecto de si avanzan o retroceden algunas de las comunas, considerando también que este nuevo aumento de el número de contagios se da también en el marco de este permiso de circulación que se ha dado, también el pase de movilidad. Vamos a escuchar de inmediato a las autoridades del MinSal. Ahora. Vamos de inmediato a escuchar este reporte COVID. Ya vemos ahí al ministro Enrique París. Por asociarse en forma voluntaria a esta transmisión. Se lo agradecemos mucho y doy gracias también a los equipos de profesionales de la comunicación de La Moneda y del Ministerio de Salud. Para dar a conocer las cifras de la pandemia, les cederé la palabra al subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Alberto Duñac Labatut. Doctor Duñac. Muy buenas tardes. En el día de hoy, la Red Nacional de Laboratorios informó el resultado de 71.749 exámenes PCR, superando a la fecha los 14.824.000 a nivel país. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente: 6.882 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 6.269 fueron detectados mediante técnica PCR, lo que representa un 8,74% de positividad, y 613 casos mediante test de antígeno. En cuanto a la región metropolitana, se realizaron 23.225 exámenes PCR, de los cuales 2.672 resultaron positivos, lo que representa una positividad del 12%. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 a la fecha alcanza 1.384.346, de las cuales 45.104 son casos activos y 1.309.040 son casos recuperados. A la fecha, la Red Integrada de Salud cuenta con 4.435 camas críticas habilitadas, de las cuales 4.285 se encuentran ocupadas, lo que representa un 97% de ocupación. De estas 4.285, 3.142 corresponden a casos graves de COVID-19, de los cuales el 84% requiere de apoyo de ventilación mecánica. El número de pacientes con enfermedades no COVID se ha mantenido, al igual que los días anteriores, en torno a los 1.200 casos, siendo en el día de hoy 1.143 pacientes. Actualmente tenemos solo 150 camas críticas disponibles en la red integrada. Como queda de manifiesto en el siguiente gráfico, el número de pacientes que están ingresando a una unidad de cuidados intensivos ha tenido un incremento reflejo del aumento de los contagios observados
en las semanas anteriores, alcanzando en la actualidad un promedio de 184 casos diarios. En ese contexto, debemos reforzar la solicitud de colaboración a todos para poder enfrentar juntos esta difícil situación que estamos viviendo y que tiene a los hospitales de la red integrada de salud con una tremenda demanda de camas críticas. En otra materia, de acuerdo a la información reportada en las últimas 24 horas por nuestro Departamento de Estadística e Información en Salud, debemos lamentar el fallecimiento de 132 personas, con lo cual la cifra total de decesos asociados a COVID-19 asciende a 29.300 personas en todo el país. Con respecto a las residencias sanitarias, disponemos de 211 recintos de hospedaje con una capacidad de 15.446 camas totales. La ocupación a nivel nacional es de un 69%, quedando un total de 3.493 camas disponibles. Gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretario Duñac. Hoy día, 31 de mayo, se celebra el Día Mundial Sin Fumar. El Ministerio de Salud obviamente se asocia a esta celebración y queremos recordar la importancia de evitar el tabaquismo. Hace muchos años atrás que vengo apoyando esta campaña y viene a mi memoria obviamente el recuerdo de la doctora Lili Amarales, que permanentemente ha luchado en contra del tabaco y siempre celebrábamos con ella en el Colegio Médico el Día Mundial Sin Fumar. Así que un saludo a todas esas personas que han trabajado y también a la OPS y OMS. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional sigue al alza y hoy día tenemos un aumento del 13,8% de los casos a 7 días. Aumentan en forma importante las regiones de Los Ríos, Valparaíso y Los Lagos. Al revés, 3 regiones disminuyen sus casos en los últimos 7 días y quiero destacar especialmente a la región de Magallanes, que como ustedes saben sufrió mucho o ha sufrido mucho durante esta pandemia. Magallanes demuestra una disminución del menos 27,9% a 7 días y de un menos 30% a 14 días. Así como otras veces hemos hecho llamados de atención, en este minuto me compete felicitar a la región de Magallanes, felicitar a sus habitantes, felicitar al personal de salud y especialmente a la intendenta de Magallanes, que siempre está preocupada por este tema y mantenemos contacto permanente con ella. En relación a los hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, el 63% de los hospitalizados no se ha vacunado contra el COVID. Es decir, de 100 hospitalizados, 63 personas no han recibido la vacuna en contra del COVID-19 y eso tiene obviamente que corregirse. Además, si nosotros nos ponemos más finos, el 86% de los hospitalizados actualmente en UCI no ha completado su esquema de vacunación con 2 dosis más 14 días después de la segunda dosis. Esto debe hacernos reflexionar. Y ya lo hemos dicho en otras oportunidades que los no vacunados tienen mucho más riesgo de enfermar, de caer en el hospital e incluso de fallecer. La campaña de vacunación masiva continúa. Hasta ayer, 30 de mayo, a las 21:29 horas, teníamos 10.526.028 personas vacunadas, lo que equivale al 69,2% de la población objetivo con una primera dosis. Y teníamos además 7.948.421 personas de la población con 2 dosis, lo que equivale al 52,3%
de la población objetivo vacunada con primera y segunda dosis. Después de 14 días, estas personas tienen su inmunidad muy desarrollada y es a ellos a los cuales nosotros hemos logrado otorgar el pase de movilidad. Además, en forma inédita, y lo anunciamos el sábado, durante este fin de semana, no solamente en la región metropolitana, sino que a nivel de todo Chile, se desarrolló una campaña masiva de vacunación. Y solo en la región metropolitana, entre sábado y domingo, 29 y 30 de mayo, se vacunaron 36.976 personas. Yo sé que este es un sacrificio enorme para los funcionarios de la atención primaria, un sacrificio enorme para los municipios y también para nuestro equipo del Ministerio de Salud en el área de salud pública. Por lo tanto, agradecemos a las personas que trabajaron este fin de semana y también felicitamos a aquellos que lograron vacunarse. Distintos influencers se han incorporado a una campaña para incentivar la vacunación en Chile. Tenemos el caso de la arquera Christiane Hendler, del famoso tenista Fernando González, del youtuber Benjamín Castillo y también de nuestra querida deportista especialista. A ellas y a ellos esta campaña. También hemos visto a famosos futbolistas mostrando durante el fin de semana su carné de vacunación. También les agradecemos, porque eso estimula a mucha gente a ir a vacunarse y obviamente combatir al coronavirus. Hoy día el tema sanitario del día, que son los niños en pandemia, lo desarrollará la doctora Paula Daza. Doctora Daza, por favor. Muy buenas tardes. Hoy quiero hablarles sobre los niños y niñas. 7 de cada 10 niños y jóvenes tuvo dificultad para expresar sus emociones, según el informe que se dio a conocer la semana pasada por parte del Ministerio de Educación. Otro estudio exploró los efectos emocionales y conductas en niños de prekinder y adolescentes hasta cuarto medio en la región metropolitana. El estudio concluye que la pandemia ha tenido un impacto muy significativo en la salud mental de estos estudiantes y donde los síntomas que más se incrementaron fue sentir tristeza, falta de ganas, cambios en el apetito y problemas para dormir. Síntomas que están asociados con la ansiedad y la depresión. A lo anterior se suma la malnutrición de los niños y el sedentarismo que ocasionan las cuarentenas. Hoy día sabemos que la obesidad de los niños y niñas menores de 6 años asciende a un 12,3% y la obesidad y sobrepeso en esta misma población asciende a más de un 35%. Hoy se está estudiando cómo la ausencia de clases en todos los niños que almorzaban en los colegios una dieta balanceada está impactando su salud. La malnutrición sabemos que está asociada a varias enfermedades no transmisibles, la diabetes, la hipertensión, el cáncer y también la depresión, que pueden aparecer temprano. Se suma esta falta de ejercicio, que no solo es importante para complementar una dieta balanceada, sino que también influye en el desarrollo cognitivo y motor. Estos resultados no son alentadores, son negativos. La pandemia ha mermado el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ellos necesitan poder tener más libertades y estar con nosotros, los adultos, y es por eso que les pido que usemos este pase de movilidad con responsabilidad, para cuidarnos nosotros, para protegerlos a ellos, pero sobre todo para potenciar su desarrollo. El pase de movilidad permite a los padres que están vacunados con ambas dosis y han pasado los 14 días posterior a la segunda dosis poder salir con sus hijos, pero sobre todo en aquellas actividades de bajo riesgo que les permita moverse, correr, experimentar con sus sentidos, estar al aire libre. Son cruciales en el desarrollo en estas edades. No usemos en periodos en cuarentenas para juntarlos en otras casas con amigos. No se puede. No lo usemos para las actividades sociales. Es importante que lo usemos con responsabilidad. Ellos lo necesitan. Necesitan una caminata con su familia al aire libre, en lugares que no se le exponga al contagio. Como Ministerio de Salud estamos desarrollando 3 pilares fundamentales para proteger a los niños.
El primero, desde marzo, se ha llevado una vigilancia epidemiológica a nivel nacional en todos los colegios de Chile que están funcionando, un trabajo que se ha hecho mancomunadamente con el Ministerio de Educación y que nos ha permitido aplicar protocolos, aislar a los casos para evitar los contagios. Desde esta semana, además, estaremos trabajando en ambos ministerios para poder aplicar un test de antígeno poco invasivo, como es en la toma de muestra en aquellos colegios donde pueden haber brotes o en algunos lugares donde hay altos casos. En marzo también dimos a conocer las cuadrillas sanitarias en su escuela, la cual consiste en capacitar a personas de la misma comunidad escolar, alumnos, padres, monitores, para que eduquen sobre la prevención del COVID. Y sin duda, uno de los puntos que más ha tenido que enfatizar es que las familias deben mantener los mismos cuidados que se realizan en los colegios. Si no nos cuidamos en la casa, si usamos estos permisos para las reuniones sociales, podemos tener una comunidad educativa afectada. Y es por eso que es importante y reiterar el pase de movilidad con responsabilidad solo para aquellas actividades de bajo riesgo. Si no lo hacemos por nosotros, tenemos que hacerlo por estos niños que sabemos que pueden tener consecuencias muy negativas para su crecimiento en el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, doctora Daza. Yo quiero también destacar que las cuadrillas sanitarias han sido, y la subsecretaria de Salud Pública y su equipo están llamados a mostrar esta experiencia durante esta semana en una reunión de la Organización Mundial de la Salud. A continuación vamos a escuchar los anuncios del paso a paso en relación a todas las comunas que analizamos los lunes, los jueves y a veces los sábados con varios ministros, subsecretarios y el presidente de la República. Doctora Daza, por favor. Bueno, de acuerdo al análisis de la evolución de la pandemia en nuestro país, las medidas para los próximos días es la siguiente. Todos los cambios, tanto los avances como los retrocesos, ocurren a partir del día jueves a las 5 de la mañana. Avanzan a transición en la región de Biobío con Tulmo, en la región de la Araucanía, Renaico y Ercilla. Avanzan a preparación en la región de Ñuble, Quirihue. Retroceden a transición en la región de Atacama, Caldera y Alto del Carmen, en la región de Coquimbo, Canela, en la región de Valparaíso, San Esteban y Zapallar, en la región de O'Higgins, Coltauco, en la región de Maule, Chanco, en la región de Ñuble, Ranquil y Ningüe. Retroceden a cuarentena en la región de Atacama, Tierra Amarilla, en la región de Coquimbo, Punitaqui, en la región de Valparaíso, Los Andes, San Felipe, El Quisco y Puchuncaví, en la región metropolitana, Lo Barnechea, Curacaví e Isla de Maipo, en la región de O'Higgins, Rauco, Pelarco y Villa Alegre, en la región de Ñuble, Trehuaco, en la región de Biobío, Penco, en la región de Araucanía, Pucón y Puerto Saavedra, en la región de Los Lagos, Purranque. Esos son los cambios que se realizan a partir del día jueves a las 5 de la mañana. Muchas gracias, doctora Daza. Pasamos a escuchar las preguntas del día de hoy a cargo de los periodistas de La Moneda. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ministro, tardes. a propósito del reportaje de La Tercera sobre la ocupación de los ventiladores mecánicos donados por la CPC, este reportaje habla de 32 ventiladores que están siendo utilizados hoy día de 515. Me gustaría saber si esta cifra ustedes la confirman y si esta, incluyendo, digamos, en la nómina de ventiladores, no utilizarlo y dejarlo guardado en una bodega. Muchas gracias por su pregunta. Obviamente que le corresponde responder al subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Alberto Duñac. Doctor Duñac. Sí, buenas tardes. Primero hay que decir que todos estos ventiladores, o la gran mayoría de ellos, no todos, pero la gran mayoría de ellos en su momento fueron puestos a disposición de los distintos servicios de salud. El gobierno desde muy tempranamente tomó las medidas para ir satisfaciendo las necesidades que la pandemia demandaba, en tanto insumos, medicamentos y junto con ellos aparecieron estas distintas donaciones de muchos privados que colaboraron enormemente al manejo de la situación y ayudaron a salvar vidas. Nunca en Chile faltó un ventilador. Ahora, estos ventiladores, como todas las cosas, tienen
su vida útil y en la medida que iban presentando fallas o que iban cumpliendo su periodo útil, iban siendo reemplazados por ventiladores más sofisticados que estaban a disposición y que el gobierno había adquirido. Pero muchos de ellos llegaron en forma un poco más tardía, de modo tal de que cuando estaban disponibles, y eso me tocó vivirlo también, se cambiaba uno de estos respiradores que eran más básicos por respiradores más sofisticados. Subsecretario, Muchas gracias. Sí, para la precisión, hoy por hoy hay 32 entonces de estos ventiladores siendo utilizados, de los 515 en total. Y la pregunta que está, digamos, en el fondo es por qué esa información no se transparentó en su momento, de que estos ventiladores eran de una calidad más baja, que tenían debilidad, que tenían... Están funcionando y hoy día están en distintos hospitales a lo largo de Chile y siguen prestando funciones. Pero no podemos decir que no se haya transparentado. El subsecretario Zúñiga en su momento hizo aclaraciones y declaraciones al respecto. Así es que este era un tema sabido por el público, por la comunidad vinculada a esto. Así es que no hubo en ningún momento ocultamiento de información. ¿Y la baja calidad, subsecretario, pudo haber impactado en el tratamiento de pacientes? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que estos ventiladores eran ventiladores más básicos, o sea, no tenían todas las funciones que a uno le gustaría para hacer una ventilación mucho más sofisticada. Y por eso, en la medida que fuimos teniendo ventiladores más robustos, que llamamos nosotros, los fuimos cambiando. Los permitían ventilar con la fineza o con la sutileza que uno necesitaba. De modo que en la medida que fueron llegando nuevos respiradores con más sofisticación, más tecnologizados, nosotros fuimos cambiando las máquinas de anestesia para que todo el mundo pueda estar muy tranquilo en ese sentido. Con respecto a esa pregunta, a mí como ministro de Salud no me queda más que agradecer el trabajo que hizo y que ha hecho don Juan Sutil y de la Confederación para la Producción y el Comercio. Creo que es muy importante el aporte que ellos hicieron, y no solamente en el tema de los ventiladores. Ellos además hicieron llegar al Ministerio de Salud equipos de protección personal en gran cantidad y también contribuyeron enormemente al estudio en fase clínica 3 de la vacuna contra el coronavirus. Por lo tanto, solo agradecimientos, solo mi respeto y solo el hecho de que ellos hayan contribuido con el sistema público de salud logró salvar muchas vidas. Por lo tanto, tenemos que destacar esa labor, esa conciencia social, empresarial, que nos ayudó a salir adelante en épocas en que había mucha necesidad. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, ministro, subsecretarios. Karina Zúñiga, periodista de Canal 13. A través de una declaración pública, el Colegio Médico informó que se retiraba de la mesa social COVID-19, cito textual, esto por las decisiones imprudentes que se han tomado durante la pandemia. ¿Cómo ven ustedes su salida y sus argumentos? Mire, todas las mañanas o todas las veces que yo voy a iniciar este punto de prensa en silencio, todos los días, y que nunca me olvido. Gabriela Mistral dijo: en este nuevo día que me concedes, oh Señor, dame mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor. Si el Colegio Médico quiere dejar de pertenecer a la mesa social COVID-19, lo lamento profundamente. Lo lamento de corazón y espero que recapaciten y que vuelvan a formar parte de la mesa social COVID-19. ¿Por qué? Porque obviamente todos los aportes son... El Ministerio de Salud pertenece a la mesa en forma permanente a través de la doctora Daniela Sabando y todos nosotros hemos asistido a la mesa social cuando se nos ha requerido la presencia. Hay que recordar que esta mesa partió en la época del ministro Gonzalo Blumel y que a partir de la mesa han surgido muchos documentos valiosos que nosotros hemos utilizado. De hecho, recordar que el tema de la salud mental surgió justamente de la mesa social COVID-19 y fue tan importante que llegó a transformarse en una ley saludablemente. Por lo tanto, respetando la decisión
de los organismos independientes, en este caso una asociación gremial. Yo lo lamento profundamente y ojalá que recapaciten y vuelvan a participar en la mesa social COVID-19. Muchas gracias. Ministro, pero en ese sentido los argumentos, ellos por ejemplo dicen de manera textual, las decisiones imprudentes tomadas en espacios sin actas ni expertos han devenido en un nuevo descontrol de la transmisión viral, impactando en vidas y secuelas de miles de personas. ¿Qué pueden decir ustedes al respecto? ¿Se puede hacer una autocrítica? Incluso el Colegio Médico evalúa llevar lo que ellos aseguran, la poca transparencia de la mesa COVID al Congreso o a Contraloría. Lamento mucho la decisión del Colegio Médico y espero que ellos recapaciten. Muchas gracias. ¿Parte el fondo de su argumento entonces? Lamento mucho la decisión del Colegio Médico y espero que ellos recapaciten. Gracias. Hola, ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Lo quiero llevar a otro tema de una situación que observamos el fin de semana a propósito del proceso de vacunación masiva, pero le quiero preguntar específicamente qué está pasando con las personas migrantes. Sabemos que hay una resolución, este tema fue polémico en su minuto y quedó claro, ¿verdad?, que no se debía discriminar a las personas migrantes que están en nuestro país. No vacunaron porque, por ejemplo, no tenían su documentación chilena. Si nos pudiera, de forma aclaratoria, digamos, para también los que trabajan en los servicios de salud o en los vacunatorios y también para las personas migrantes. Hoy día ellos pueden vacunarse, por ejemplo, solo con su pasaporte o solo con su carnet de identidad de origen, ministro. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, durante el fin de semana, Radio ADN, donde usted trabaja, destacó este punto e incluso lo conversamos. Pero voy a pedirle a la doctora Paula Daza que aclare esta situación porque aquí hay dos cosas sumamente sustantivas. Primero, que los inmigrantes deben saber que pueden vacunarse y segundo, como lo conversamos durante el fin de semana, probablemente hay personal de salud que no conocía claramente el instructivo y por eso es muy importante reforzar ese punto. Doctora Daza, por favor. Sí, bueno, como salió en el comunicado del Ministerio de Salud, en Chile se pueden vacunar todos los chilenos, extranjeros residentes en Chile y todos aquellos residentes extranjeros que incluso se encuentran en tramitación de su visa. Es importante en Chile son aquellos que están en el estado de turistas, o sea, la visa turista no permite la vacunación en nuestro país. Ahora, todos los otros extranjeros deben contar con algún documento de identificación como lo hacen los chilenos, ya sea el carnet de identidad de su país de origen, el pasaporte de origen, puede ser, por ejemplo, el carnet de FONASA, puede ser una consulta en el servicio de urgencia, el documento de autodenuncia, cualquier documento que certifique que la persona que está frente al personal de salud es quien es. El objetivo de pedirle un documento a la persona, primero que nada, es identificar que la persona pueda tener algún registro, lo segundo, para poder hacer su segunda dosis, y esa es la importancia, que ellos cuenten con algún tipo de documento de su país o nacional que permita poder registrarlos y así poder colocar su segunda dosis, pero todos ellos pueden vacunarse en nuestro país. Siguiente pregunta, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Maribel. ¿Cómo está? Mire, le quería preguntar sobre el escenario que plantea Rafael Arauz, asesor del MinSal, que señala de que deben aplicarse 3 dosis de la vacuna. De concretarse esto, ¿cuándo ya podría iniciarse esta tercera vacunación? Lo otro, si es que nos puede aclarar cuál es el perfil de las personas que se están contagiando ahora. ¿Son personas que, por ejemplo, no han recibido la vacuna, han recibido 1 o 2 dosis, son jóvenes o adultos? Y por último, si se podría superar la barrera. Van en aumento estos casos de coronavirus y nos estamos acercando al invierno. Muchas gracias, Maribel. Le pediré a la subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza, que aclare sus dudas. Seguimos haciendo un seguimiento que hacemos y que publicamos mensualmente con respecto a las personas vacunadas y la efectividad de la vacuna en este grupo etario, y lo hemos venido haciendo, y el % de las personas disminuye la posibilidad de contagio, la efectividad en las personas hospitalizadas, en las UCI y en los fallecidos. Y este seguimiento nos ha permitido ir viendo cómo va la evolución de la pandemia y la efectividad de la vacuna en estos grupos. Por otro lado, en relación a la tercera dosis, es un escenario
escenario que se está analizando no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial. Sabemos que hay varios países que están haciendo estudios y laboratorios también. Por eso nosotros distintos centros académicos y también con centros de vacunas para ver la posibilidad de hacer un estudio y ver la necesidad de colocar una tercera dosis. Esto puede ser obviamente como una tercera dosis que se requiera anualmente, a lo mejor como es la influenza, o una tercera para poder fortalecer. Es parte de las posibilidades que pueden existir en una pandemia y en una enfermedad como es el coronavirus. ¿Quiénes se están contagiando? De acuerdo a los datos que estamos viendo nosotros, el mayor porcentaje de principalmente esa población menor de 50 años, de 40 años, que todavía no cuenta con las 2 dosis y han pasado los 14 días, y también son las personas que se están hospitalizando, particularmente en unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, una población joven que todavía no se está vacunando. Y tercero, con respecto a la situación de la pandemia, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos del punto de vista del paso a paso, de las medidas de fortalecer el testeo, la trazabilidad y aislamiento, y aquí el llamado es, sabemos que estamos en una situación compleja, por lo tanto el llamado de las personas es a testearse. Es a testearse a aquellas personas que tienen síntomas, es a testearse a aquellas personas que han estado en alguna situación que es de mayor riesgo, con alguien que está contagiado o en algún evento que obviamente tiene más riesgo. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo para poder contener esta pandemia con los procesos, las medidas de salud pública, con las cuarentenas, las transiciones, pero obviamente es un llamado que hacemos a todos, particularmente en este momento, a tomar todas esas medidas de autocuidado que son esenciales para la contención de la pandemia. Y en cuanto a la vacunación de aquellas personas que tienen 2 a 16 años, ¿en qué va? Porque se está esperando la aprobación del ISP con la vacuna Pfizer, pero ¿cuánto podría ayudar también esto a que se permitiera la inmunidad de rebaño acá en nuestro país? Bueno, obviamente, en la medida que el Instituto de Salud Pública pueda aprobar la vacuna en los menores de 16 años, particularmente en esa población de 12 a 16 años que hasta este momento no ha sido aprobada en nuestro país, vamos a tomar todas las medidas necesarias para poder vacunar a esa población y seguir avanzando en este calendario de vacunación. Sabemos que otros países ya lo han hecho, Estados Unidos, Canadá, algunos países europeos, por lo tanto tenemos que esperar la resolución que haga el Instituto de Salud Pública y en la medida que eso ocurra nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para poder vacunar ese grupo etario. Muchas gracias, doctora Daza. Última pregunta. Sí, ministro, subsecretarios, muy buenas tardes. Este fin de semana se viralizaron algunas expresiones en redes sociales, principalmente respecto a presuntos efectos adversos de la vacuna por parte de figuras conocidas tanto de la salud como también de las comunicaciones. ¿Consideran ustedes, ministro, también que hay influencers, comunicadores que generan daño al proceso de vacunación expresando públicamente opiniones sobre no vacunarse? Yo pienso que, desgraciadamente, la gente que llama a no vacunarse produce daño, ya que, como ustedes han visto, la mayoría de los pacientes que en este momento están hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos son pacientes que no tienen la vacuna. Por lo tanto, llamar a no vacunarse es llamar a enfermarse, llamar a no vacunarse es llamar a hospitalizarse, llamar a no vacunarse es llamar a ingresar a las UTI y llamar a no vacunarse es llamar a la muerte. Entonces yo creo que esos influencers negativos deberían pensar bien antes de transmitir esas señales. Sin embargo, por otro lado, hay que recordar que la vacunación es voluntaria, es libre, voluntaria, segura, efectiva. Por lo tanto, hay que balancear también ese punto de vista que nosotros siempre hemos transmitido. Y así como hay influencers negativos, y yo los nombré hace un rato atrás, también hay influencers positivos. Y hay otros influencers positivos que no salen a la luz pública, pero que generalmente hacen pequeñas campañas o me llaman por teléfono y nos apoyan. Quiero nombrar a Eli de Caso, famosa en el pasado por sus programas. Quiero nombrar a Gloria Stanley, gran periodista. Quiero nombrar a María Inés Sáez, también, gran periodista. Y me permito también nombrar a una prima, Pioli Gerding, que siempre me apoya
y a María Isabel Pérez, enfermera de la Católica, que siempre nos apoya. Con esto damos por finalizado y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Bien, ahí entonces este reporte COVID del día lunes. Vamos a revisar lo que dice en relación con los nuevos casos. Ustedes lo escuchaban, 6.882, disminuyen en relación a lo que habíamos visto en días pasados, 3 días en que estuvo sobre 8.000 y el día domingo en que se informó ya una cifra de 7.000 y algo. En lo que se refiere a los nuevos fallecidos, se reportan 132 personas fallecidas por COVID y, por supuesto, estamos muy pendientes de lo que ocurre en términos de las camas críticas. La ocupación de camas críticas, lo mencionaba el subsecretario Duñac, un incremento que se ha registrado. Son 3.142 personas derivadas del COVID que están utilizando una cama crítica. Eso genera que hayan al momento solo 150 camas UCI disponibles, según la información que se entregó hace algunos segundos atrás, y eso da un 97% de ocupación del sistema de salud. Relevante también la información que se entregaba de que aquellos pacientes que están internados, el 63% no se ha vacunado y el 86% no había completado el esquema de vacunación, según los datos que se entregaron recientemente por parte de la autoridad sanitaria. ¿Qué es lo que ocurre respecto al plan paso a paso? Retroceden a cuarentena. Acá en la región metropolitana, las comunas de Lo Barnechea, Curacaví e Isla de Maipo. También a nivel nacional, otras ciudades como Rancagua o Pucón. Son comunas que por lo tanto van a retornar a la fase 1, al confinamiento, a la cuarentena, esto debido a los casos. Vamos a estar más adelante con más detalles. Lo que sí ahí mencionaba también el ministro París, que la región de Magallanes, que ha sido una de las que se ha visto más complicadas, afortunadamente ha tenido una baja considerable en los últimos 7 días, cercanos al 27%. Vamos a estar más adelante con más información al respecto. Vamos a otros temas. Un motociclista murió en medio de una fiscalización en la comuna de Pudahuel. Según Carabineros, la víctima participaba de una carrera clandestina y al intentar huir chocó contra un muro de contención. Fabián Collado nos cuenta más. Fabián. Muy buenas tardes, Pati. Se trata de un joven de 25 años, el cual fue denunciado junto a algunos amigos que estaban realizando carreras clandestinas ahí en los Maitenes, en el sector de la comuna de Pudahuel, muy cerca del Parque Industrial NA. Son guardias de diferentes empresas que llamaron a Carabineros, que se encontraban 60 personas, 60 motoristas realizando diversas piruetas en el lugar durante la jornada ayer, donde la comuna de Pudahuel obviamente se encuentra en cuarentena. Por lo mismo, la policía uniformada fue hasta este sector para poder ver, confirmar la veracidad de esta denuncia y efectivamente se percata de este número que le estábamos comentando anteriormente de motoristas. Varios de ellos se dan a la fuga, pero son al menos 10 los cuales se quedan en el lugar y habrían intentado agredir a los funcionarios policiales, según los antecedentes que maneja la Fiscalía Metropolitana Occidente. De hecho, uno de ellos intenta atropellar a uno de los carabineros, el cual cae al suelo y por lo mismo percutaron un disparo al menos al suelo. En definitiva, uno de los jóvenes que se encontraba en este grupo de 10 aproximadamente se da a la fuga para evitar ser fiscalizado y es en ese contexto que pierde el control de su vehículo y choca contra las barreras New Jersey. Pues bien, en un primer minuto los amigos, los cercanos decían que le habían quitado la vida a los mismos uniformados a través de disparos. Por lo mismo es que la brigada de homicidios fue la encomendada por parte del Ministerio Público para que realizara todos los peritajes de rigor, donde se descartó la presencia de algún balazo en el cuerpo de la víctima fatal y esto está siendo investigado como un accidente netamente tal. De hecho, según los antecedentes de la PDI, se concreta la teoría que manejaba Carabineros de que un disparo fue solo al suelo luego de que uno de los suyos fuera arrollado por parte de estos motoristas, no por la misma persona que falleció, sino que otros de los 10 que quedaron ahí en medio de esta discusión, en medio de toda esta batahola que se estaba generando ahí en la comuna de Pudahuel en la fiscalización. Quiero que primero pasemos a revisar el ambiente de lo que ustedes están viendo en pantalla.
pantalla uno de los motoristas que estaba participando de estas carreras clandestinas que fueron denunciadas. Escuchemos. Entonces, es parte de lo que se vivió durante la jornada de ayer ahí en la comuna de Pudahuel, en los Maitenes Sur, con el Parque Oriente, y que lamentablemente terminó con la vida de Claudio Andrés Espinosa Céspedes, de 25 años. Los peritos de la PDI estuvieron realizando toda esta investigación fundamentalmente porque habían dudas. Efectivamente, porque si no se hubiese llamado a la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros, y por lo mismo, por un tema de transparencia, se determinó que fuera la brigada de homicidios para que confirmara o descartara algunos balazos en contra de esta persona que se encontraba fallecida. Pues bien, lo descartaron. De todas maneras, los restos de este joven fueron derivados hasta el servicio médico legal, donde obviamente hay que contrarrestar la autopsia de rigor para poder verificar todo esto que está manejando ya la PDI, donde no hay ninguna persona detenida o responsable, en el sentido de que no hay intervención de terceras personas luego de los trabajos especializados de los peritos de la brigada de homicidios. Vamos a revisar las declaraciones y los antecedentes respecto a la denuncia que se hizo preliminarmente por parte de Carabineros y también los peritajes que estuvieron realizando la PDI. Personal de la 26 Comisaría de Pudahuel es alertado sobre la realización de carreras clandestinas en el sector industrial de esta comuna. Al llegar al lugar, un número indeterminado de motociclistas intentan huir del sector, en donde uno de ellos atropella a uno de los carros de servicio, provocándole lesiones corporales. Uno de los motociclistas, al intentar huir, impacta frontalmente con una barrera New Jersey, saliendo eyectado y falleciendo en el lugar. Se logró establecer que su muerte se debía a un accidente de tránsito de alto impacto, de alta energía, por decirlo de alguna manera. No obstante, quien se desplazaba en una motocicleta y habría chocado contra una barra New Jersey. El registro del cadáver no presentaba ninguna lesión balística. Entonces, ya estos antecedentes que entregó la Policía de Investigaciones son contundentes, se tiene que contrarrestar, obviamente, con la autopsia que se va a realizar en el servicio médico legal, pero mientras tanto se están analizando cámaras de seguridad y sobre todo por todos estos sujetos. Ninguno de ellos fue detenido en medio de esta fiscalización, además de todos los inconvenientes que se generaron para poder controlar a los motoristas que se encontraban en el lugar. Vamos a revisar más informaciones que han ocurrido durante las últimas horas. Nos trasladamos hacia Quinta Normal, la calle Mesa Bell, cerca de las 9 de la noche. Fíjense que los vecinos estaban intrigados porque había un grupo de sujetos los cuales estaban con una camioneta merodeando el exterior. Eran sospechosos, pero de un minuto a otro actuaron lamentablemente en contra de una familia, quienes son los dueños de casa, adultos mayores de 85 y 70 años, los cuales residían en esa vivienda junto a sus dos hijos. Fueron intimidados. Se presentaron estos delincuentes como detectives de la Policía de Investigaciones, pese a que no andaban con ningún tipo de chaquetilla, tampoco con ningún tipo de credencial que acreditara su condición como tal, pero sí con armas de fuego. Los tiraron al suelo en todo minuto, demasiado violentos estos delincuentes, donde aprovechaban de robar teléfonos celulares, diversos artículos tecnológicos, además de dinero en efectivo. Y en medio de todo esto, uno de los hijos del matrimonio de adultos mayores se abalanzó en contra de estos delincuentes. Uno de ellos tenía esta arma supuestamente de fuego. Al parecer habría sido a fogueo porque no dispararon en ninguna oportunidad, pero sí lo golpearon con una botella en su cabeza para poder inmovilizarlo. Es así como lograron darse a la fuga. Inmediatamente esta víctima fue trasladada hasta un recinto asistencial, afortunadamente fuera de riesgo vital, mientras que la Brigada de Robos Centro Norte de la Policía de Investigaciones fue la encomendada de realizar todos los peritajes de rigor.
Obviamente está descartado de que fueran miembros de la PDI. Además, ya hacen el llamado a tener mucha precaución porque son muchísimas las bandas de delincuentes que se hacen pasar por detectives para ganarse la confianza de estas personas. En todo caso, acá, al menos en la comuna de Quinta Normal, en ningún caso creyeron de que se trataban de detectives de la PDI por el nivel de violencia. Además de eso, porque en ningún minuto tocaron el timbre, por ejemplo. No, aprovecharon que no estaba el pestillo de la reja que ustedes estaban viendo en pantalla para poder acceder y así de manera muy violenta irrumpir la tranquilidad, además de que estaban exigiendo el dinero, dónde estaba el dinero, algo que no existía, de manera acaudalada. Vamos a revisar las declaraciones por parte de una de las víctimas y también de los equipos que estuvieron realizando todos los peritajes respectivos. Yo estaba con mi marido tomando 11, entonces resulta de que él vio un auto al frente que habían unos tipos. Cuando en eso entran unos tipos gritando PDI, PDI. Entonces yo me asusté porque dije yo, ¿por qué PDI? Si que mi hijo no ha hecho nada. Entonces cuando me asomo a la cocina y lo tenían en el patio él botado y entraron dos tipos y me encañonaron. Me dijo, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Me decían. ¿Qué plata? Le dije yo. La plata, me decían. Lo único que pedían era plata. Nosotros acá nos constituimos porque mientras se encontraban 5 víctimas en el interior del domicilio, se ingresaron sujetos manifestándose funcionarios de policía. De investigaciones, los sujetos, 3 de ellos premunidos de armas de fuego, ingresan al interior del domicilio, obligan a las víctimas a ingresar a la dependencia y logran sustraer especies, para finalmente esto darse la fuga en dirección desconocida. No hay avalúo específico de los sustraídos, teléfonos celulares, artículos tecnológicos y algo de dinero en efectivo. Lo complejo de esta situación son los adultos mayores de 85 y 70 años que fueron protagonistas de esta historia, donde lamentablemente fueron tirados al suelo. Además de eso, en todo minuto intimidados por parte de estos falsos PDI, los cuales al parecer, según la hipótesis que maneja la Brigada de Robos Centro Norte, que estaban marcando a las víctimas, estaban viendo la oportunidad perfecta para poder ingresar y, como les decíamos, irrumpir la tranquilidad de las familias, irrumpir la tranquilidad de un día domingo. Vamos a revisar otra información, un operativo por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, la banda de los Chayas. Ustedes están viendo en pantalla peligrosos narcotraficantes del sector sur de la región metropolitana que fueron detenidos en más de 14 allanamientos, uno en la región de O'Higgins, en Codegua, y el resto en la región metropolitana. Es así como los funcionarios policiales detuvieron a 7 sujetos, 5 hombres, 2 mujeres, 2 menores de edad, entre ellos 6 chilenos y un colombiano con situación irregular en nuestro país. ¿Y qué es lo que se incautó en todo esto? Drogas, dinero en efectivo, armas de fuego. Fíjense que ellos estaban vinculados más que al narcotráfico netamente tal, a los asesinatos, a los homicidios, crímenes que ocurrieron desde el 2017 a la fecha. Al menos 4 asesinatos, uno que está vinculado a personas que terminaron graves debido a balazos, y además un robo con homicidio, según los antecedentes que se han manejado. Por lo mismo van a tener que responder ante la justicia por esta serie de homicidios en el sector sur, también en la comuna de San Bernardo, y que fundamentalmente esto está vinculado con el tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque por ahí vienen los ajustes de cuentas. Es así como a sus posibles enemigos los iban asesinando uno a uno. Además de eso, podrían haber otros homicidios que podrían estar vinculados, que todavía no están en un 100% acreditados. También, obviamente, hay gente que no tenía absolutamente nada que ver con ellos, que lamentablemente fueron víctimas de la violencia de esta banda, los cuales fueron todos capturados, incluidos los líderes. Vamos a revisar antecedentes. Se logró la detención de 7 personas, 5 de ellos adultos y 2 menores de edad, de 16 años cada uno. Esta era una peligrosa banda criminal. Se saca de circulación a estos delincuentes que atemorizaban a los ciudadanos, principalmente, como dije, de la zona sur, y que estaban vinculados a distintos tipos de delitos violentos que se cometieron durante todo este tiempo en esa zona de la capital. Entonces,
sujetos narcotraficantes vinculados a varios asesinatos en la comuna de San Bernardo y también en los alrededores, donde a través de estos 14 allanamientos en la región de O'Higgins y en la región metropolitana fueron desbaratados. Prácticamente toda la banda quedó tras las rejas y va a ser formalizada durante las próximas horas. Vamos a revisar otros hechos de la jornada. Varios automovilistas tuvieron algunas complejidades debido a la suspensión parcial de tránsito ahí en Vespucio. Ustedes están viendo esta máquina, la cual estaba ardiendo debido a un incendio que no se sabía mucho qué era lo que había pasado, qué era lo que había sucedido. Las alertas se generan a las 6:30 de la mañana. Autopista Vespucio Norte, siempre en dirección al oriente. Todo esto es en dirección hacia el oriente, les decíamos, en el lado de Cerrillos aproximadamente. Es así como el conductor, el cual no iba con ningún tipo de pasajeros, se percata de que había alguna falla. Por lo mismo se baja inmediatamente de este bus, el cual se incendia en cosa de segundos. Más de un 90% quedó consumido, como ustedes están viendo. Por lo mismo, diversos equipos de emergencia tuvieron que llegar al lugar con el fin de poder controlar en un 100% este incendio. Luego los peritajes por parte del cuerpo de bomberos respectivo pudo establecer de que se trataba de una falla eléctrica. No hay intervención de terceras personas en medio de esta emergencia, que obviamente generó algunas complejidades para todas las personas que iban transitando por Américo Vespucio a esa hora de la mañana, pero afortunadamente no hubo personas heridas. Pati. Muy bien, Fabián, muchas gracias por todas esas informaciones. Que estén muy bien, buenas tardes. Y cambiamos de tema. Por lesiones graves y menos graves está siendo formalizado el conductor de un camión que protagonizó un insólito altercado con un motociclista en Concepción. Luego de sufrir un accidente, el motorista intentó detener al chofer y terminó, como vemos ahí en las imágenes, colgado de la máquina en movimiento por más de 10 kilómetros en plena carretera. Felipe Jara nos cuenta más. Felipe. Sí, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. De hecho, hace pocos minutos atrás se terminó esta audiencia de formalización de cargos. Más adelante le vamos a estar contando detalles del resultado de esta audiencia. Eso sí, vamos de inmediato con lo que ocurre, qué sucede con este incidente que ocurre en dos rutas de acá, se extiende por dos rutas acá de Concepción, extremadamente peligroso. Sucedió este fin de semana cuando el conductor de una motocicleta y también el chofer de un camión 3/4 transitaban por la ruta 150. Esta es la que une Concepción con la comuna de Penco. Aquí ocurre un accidente, una colisión, tras la cual ambos detienen su marcha. El motociclista deja su moto ahí en el piso y se acerca al conductor del camión para intentar conversar con él. Esto se extiende por cerca de 5 minutos, sin embargo el diálogo se fue volviendo más tenso y todo ya se vuelve extremadamente más complejo cuando el conductor de este camión decide finalmente retomar la marcha y decididamente huir de este lugar. Es ahí cuando el conductor de la motocicleta, para tratar de evitar que él huyera del lugar, literalmente, así de sencillo, se cuelga de la ventana del copiloto de este vehículo y ahí es donde comienza esta peligrosa marcha que, se los decía yo, inicia acá en la ruta 150 que une las comunas de Concepción con Penco. Incluso en algún momento el conductor del camión comienza a marchar en contra del tránsito. Todo esto frente al impacto de los automovilistas, que muchos de ellos comenzaron a grabar con sus celulares, y es de ahí de donde hay varios registros de esta situación. No terminó aquí en esta ruta. Posteriormente, el conductor del camión se incorpora a la ruta 146. Esta es ya la que une, ya en un sentido completamente distinto, la comuna de Concepción, ahora con Cabrero. Y ahí es donde recorren alrededor de 10 kilómetros en una ruta de alta velocidad, de la ruta 146, donde transitan vehículos a muy alta velocidad y también muchos vehículos. Uno de ellos incluso comienza a perseguir a este camión al ver esta situación tan peligrosa, que un camión iba a alta velocidad con una persona colgando literalmente de la puerta. Lo comienzan a seguir y es así, de esta manera, entonces que se inicia otra persecución, estos conductores tratando de llamar a la central de Carabineros sin obtener respuesta. Las líneas estaban ocupadas a esa hora y todo esto termina finalmente en la tenencia de carreteras de Carabineros, que está ahí en la ruta 146. Ahí termina este recorrido finalmente, no sin antes haber dejado personas lesionadas, incluso de gravedad. Antes de ir con eso, yo los quiero invitar a que revisemos justamente el testimonio
de este conductor que participó en esta peligrosa maniobra. Me decía que me iba a matar, que él era un loco, que me las iba a ver con él, garabatos, insultos, iba riéndose también. La gente le decía que él se detuviera. Mientras él iba adentro yo estaba forcejeando, o sea, me estaba sujetando. Él iba con un cuchillo, me iba proporcionando estocadas, puñaladas. Claro, esta persona evidentemente fue uno de los lesionados. Este conductor que se colgó de la puerta del camión no fue el único, porque incluso en el recorrido de este camión, otro conductor, otro motociclista intentó detener la marcha de este, y así es entonces también que fue impactado por este camión. Este conductor resultó con lesiones incluso más graves que este otro motorista que intentó desde el comienzo detener la marcha de este conductor y que fue el que tuvo el altercado al inicio de todo este incidente. Fueron las dos personas que finalmente resultaron lesionadas, y así entonces este conductor del camión fue detenido finalmente por carabineros y fue puesto a disposición de la justicia. Se realizó su control de detención el fin de semana y hace pocos minutos, se lo decía yo al inicio de este despacho, se realizó su formalización de cargos. Fue formalizado por los delitos de lesiones graves, pero también amenazas, lesiones en contra de este conductor que lo intentó detener, colgado de la puerta. También el otro conductor de la otra motocicleta que en el trayecto, ahí en la ruta 146, intentó detener su camino. Los quiero invitar también a que pasemos a escuchar declaraciones de este otro conductor que fue otro de los heridos en esta peligrosa maniobra. Me abalanza el camión y me pega con la carrocería y me tira lejos. Me di varias vueltas y me arrastré unos 10 metros aproximadamente. Resulté con una fractura en el codo. No voy a volver a hacer el mismo porque me tienen que poner una prótesis, por lo que me mencionaban. Dentro de 10 días me tienen que llamar para una operación, ya que me molí un hueso del codo. La rodilla, tuvieron que sacarme pedazos de carne muerta que tenía y tuvieron que ponerme puntos. Claro, una de las personas que resultó lesionada en este impactante y peligroso incidente que ocurre entonces el fin de semana acá en Concepción, que tuvo a estos conductores recorriendo dos rutas a alta velocidad. En los próximos minutos, el conductor del camión, que fue formalizado hace pocos minutos atrás, de hecho debería quedar en libertad. Él se mantenía acá esperando su formalización de cargos luego de que se le ampliara el plazo de detención en la cárcel El Manzano de Concepción. Sin embargo, tras su formalización se decretó la medida cautelar de prohibición de acercarse a sus dos víctimas, es decir, los dos conductores de las motocicletas. Es por eso que el juzgado de garantía de Concepción dispuso su libertad inmediata, lo que de hecho debería ocurrir acá en la cárcel El Manzano entonces en los próximos minutos, con este conductor del camión que tras esta peligrosa maniobra y ser formalizado va a quedar en libertad en un incidente que afortunadamente no dejó personas con lesiones más graves, incluso fatales, considerando las imágenes que estamos viendo. Podría haber sido mucho peor. Absolutamente insólito este incidente. Muchas gracias, Felipe, por relatarnos lo que ocurrió ahí en ese lugar. Buenas tardes. Bueno, y cambiamos de tema. La Mesa Directiva Nacional del Colegio Médico justificó su salida de la Mesa Social COVID-19. Según el gremio, el gobierno no ha tomado en consideración la serie de propuestas que ha entregado la institución. Dani Linares nos cuenta más, Dani. Una instancia formal, Pati, que funcionaba en el Palacio de la Moneda 2 veces a la semana y que reunía al colegio médico, también municipalidades, rectores de universidades, ex ministra de Salud, Carmen Castillo, y también representantes del Ejecutivo, entre ellos el propio ministro de Salud, la secretaria de Salud Pública, y liderados todos por el Ministerio del Interior. Era el organismo de la Mesa Social COVID-19 que buscaba ser un ente de coordinación, precisamente con actores sociales, para discutir y también
conversar las diferentes políticas públicas que se iban a poner en marcha en medio de la pandemia. El Colegio Médico ha decidido dar un paso al costado a esta instancia, ya que han señalado que tras un año de funcionamiento, todas las propuestas, las minutas que ellos han levantado a través de la mesa social, ninguna ha sido utilizada por el Ejecutivo, ninguna ha sido consultada realmente por la autoridad sanitaria, y ven que se toman determinaciones en contrario a lo que se va proponiendo a través de la mesa social COVID-19, que son organismos técnicos, en este caso a través del Colegio Médico, con diferentes propuestas que no han finalmente sido oídas por el Ejecutivo y la autoridad sanitaria. El punto de quiebre, sin duda, de esta relación tensa durante todo este año entre el Colegio Médico y la autoridad sanitaria fue este pase de movilidad, y que en su momento el presidente de la República señaló que había sido visado por esta mesa social COVID-19, algo que fue negado por sus integrantes, entre ellos el Colegio Médico, y que incluso han solicitado al Ejecutivo poder retirar este pase de movilidad e implementarlo en otro momento epidemiológico, no el que vive nuestro país en este momento producto de la pandemia. Es este punto de quiebre el que ha señalado entonces que el Colegio Médico no se retirara entonces de esta mesa formal, y por cierto además de que las instancias que asesoran al presidente no estuviesen debidamente en acta, no guardadas y publicadas. Eso es lo que ha dicho el Colegio Médico, que han solicitado esta información vía transparencia y le han señalado que estas citas no son formales, por ende no hay actas de cuándo se toman estas reuniones, por ejemplo, de cuándo se avanza, se retrocede de cuarentena u otras medidas que se ha tomado para el control de la pandemia. Vamos a revisar las declaraciones del presidente subrogante del Colegio Médico tras esta determinación que ha tomado el Colmed. Salirnos de la mesa social en sí misma no produce ningún cambio, porque las conclusiones a las cuales llegamos en esta mesa, que está bien constituida, pero que es una mesa claramente constituida, pero que no tiene voz, pero por otro lado existe otra mesa, que es la que nadie sabe cómo está constituida, y si es la que tiene voz y es la que toma las decisiones en nuestro país. Y entre otras hay muchas medidas que no entendemos cómo se han tomado, y sin conocer en forma transparente cuáles son los argumentos, ni quiénes tomaron esas decisiones, y pensando en beneficiar a quién. Eso nos confunde, y como les digo, y en forma reiterada, nos ha obligado, nos ha conducido a tomar esta decisión. Uno de los organismos que empujó la creación de esta mesa social COVID-19 fueron los municipios, que en su momento tenían una relación bastante compleja con el Ejecutivo, y a través de esta mesa se fueron canalizando las diferentes necesidades de los territorios locales de nuestro país. Conversamos con el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Del Pin, alcalde de La Granja, sobre esta determinación del Colegio Médico. ¿Qué tanto daño le hace a esta mesa social COVID-19 el que el Colmed se retire finalmente de esta instancia de participación? Muchas veces se han tomado decisiones que son contrarias a las opiniones que pueda tener, o diferentes a las opiniones que pueda tener la mesa social COVID, pero era una mesa de asesoramiento. Yo lamento que el Colegio Médico se retire de esta instancia, porque la verdad que la mesa social se debilita sin lugar a dudas. Es necesario que quienes están principalmente ahí en la función sanitaria puedan entregarnos su opinión, su visión, y respecto de cómo debería ser, ¿no es cierto?, el actuar del gobierno para enfrentar esta pandemia. Y en lo estrictamente sanitario, que tiene que ver con la cantidad de casos reportados en las últimas jornadas, que ha sido bastante alto, ¿no? Fuera quizás de las expectativas iniciales del Ministerio de Salud para esta fecha, quien ha reconocido que es un momento bastante difícil el que entrega la pandemia en nuestro país durante esta fecha, y que convive también con este pase de movilidad que otorga mayores libertades a las personas, donde se le ha solicitado también a la ciudadanía un mayor compromiso, respeto por las medidas sanitarias. Conversamos con el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, también con el jefe de la urgencia de la clínica alemana, respecto de cómo se ha ido traduciendo este aumento en cantidad de casos a ingresos de pacientes en las diferentes unidades de atención de pacientes críticos en nuestro país. Hace varios días que ya hemos notado que la pandemia viene en expansión, estamos con un aumento de la positividad, un aumento de los casos que consultan, además tenemos un aumento del ingreso neto de pacientes en la unidad de paciente intensivo. Y eso nos preocupa, porque en la medida que esto vaya ocurriendo se van saturando los hospitales y se va saturando el sistema de salud. Que en las últimas semanas hemos tenido un aumento importante en el número de consultas
y en el número de diagnóstico de casos COVID, llegando en la última semana a 440 casos nuevos locales, lo cual implica que en el plazo de 14 días nosotros duplicamos el número de diagnósticos positivos de COVID. Estamos viviendo el periodo más intenso de la pandemia, que no se compara a los periodos que hemos tenido previamente. Este es el momento más agudo, más demandante del sistema sanitario que hemos vivido hasta el momento. Un momento muy demandante, ¿no?, de los servicios de salud a lo largo de todo el país, producto de la cantidad de casos diarios que se han reportado y cómo esto se ha traducido también en ingresos a las unidades de pacientes críticos en todo el territorio nacional, en este sistema integrado. Veremos en qué pie queda finalmente esta mesa social COVID-19, que se reúne 2 veces a la semana, finalmente si continúa esta instancia que lidera el Ministerio del Interior, fuera ya el Colegio Médico de esta instancia, que ha señalado buscar otros lugares para poder participar, poder entregar también insumos que puedan ser de utilidad para la toma de decisiones en medio de la pandemia. Claro, veremos qué pasa con esta mesa social. Muchas gracias, Dani, por esta información. Buenas tardes. Bueno, y el Ministerio de Educación no descartó eventuales sanciones para los sostenedores que se niegan a retomar las clases presenciales en julio, entre ellos suspender la subvención. Los alcaldes, por su parte, están exigiendo mayor comprensión ante el escenario sanitario. Andrea Pino nos cuenta más. Andrea. ¿Cómo están? Buenas tardes. Son 19 alcaldes los que el fin de semana firmaron un documento rechazando las presiones económicas del Ministerio de Educación. Todo esto porque se está evaluando la posibilidad de obligar a los establecimientos educacionales a volver a clases presenciales en el mes de julio, y una de las opciones que se estaría barajando tiene que ver con el pago de las subvenciones. Por eso los alcaldes hablan de presiones económicas y de un tono amenazante del ministro Raúl Figueroa. Si bien el ministro el día viernes no confirmó ni descartó esta medida, es una posibilidad. Todo esto para retornar presencialmente a clases. Esta mañana conversamos con el alcalde de Renca, Claudio Castro, quien está dentro de los 19 alcaldes opositores que firmaron este documento. Revisemos sus declaraciones. El Ministerio de Educación también es sostenedor de colegios. Hoy día son cada vez más los colegios que administra directamente el Ministerio de Educación a través de los servicios locales de educación. Y esos colegios tampoco están en clase. Entonces el ministro no ha sido capaz de hacer lo que él quiere, que es que vuelvan forzadamente los colegios a clase con sus colegios, y sin embargo toma este tono amenazante con los alcaldes. Tono amenazante, dicen los ediles, estos 19 alcaldes que firman este documento acusando presiones económicas por parte del Ministerio de Educación, rechazando estas posibles medidas. En línea con lo que ya ha expresado el ministro de Educación respecto del retorno presencial a clases, la necesidad de retornar presencialmente a clases. Esta mañana, en entrevista con Canal 24 Horas, Tomás Ricard, director ejecutivo de Enseña Chile, dijo que es indispensable que se abran los colegios, que hay que poner las escuelas a disposición de los estudiantes y que no hay que politizar este tema. Revisemos. Yo sí estoy de acuerdo de que no es razonable no abrir la escuela, no abrir en el fondo el liceo como mínimo. Y en el fondo el esfuerzo que tenemos que hacer para despolitizar esto es fundamental, porque no hay ninguna evidencia que los colegios, siguiendo los protocolos, sean centro de contagio. Lo que piden también los alcaldes al ministro de Educación es proactividad. Nos decía esta mañana el alcalde de Renca que llevamos 1 año y medio en pandemia, que ellos hubiesen esperado que se avanzara, por ejemplo, en conectividad, en la entrega de equipos, de tablets, de computadores a los estudiantes para poder continuar debidamente sus estudios en pandemia. Esta mañana también conversamos con el presidente del Colegio de Profesores, que en línea con estos alcaldes opositores expresaron que no se avanza con el tono amenazante del ministro de Educación. Revisemos. Nos parece un despropósito, nos parece una irracionalidad. A días de haber presentado un informe que daba cuenta de una situación tan delicada como son los resultados de la prueba de diagnóstico, habríamos esperado del ministro que hubiese dado a conocer medidas para poder mejorar las condiciones en las cuales hoy día están estudiando los estudiantes y no seguir
irracionalmente, solo pensando en la lógica del retorno a las clases presenciales como la única alternativa. En entrevista con Radio ADN, esta mañana el ministro de Educación expresó que los alcaldes, o algunos, dice él, utilizan esto para obtener otro tipo de ventaja financiera y dijo que hay una cosa política en la declaración de los jefes comunales. Son 19 alcaldes de oposición, alcaldes que están en ejercicio, alcaldes electos, por ejemplo, el alcalde de Recoleta, el alcalde de Renca, la alcaldesa electa de Viña del Mar, el alcalde de Valparaíso, entre otros alcaldes que denuncian y rechazan estas presiones económicas. Existe la posibilidad de que se dejen de pagar las subvenciones y esa puede ser una forma de obligar, en definitiva, a los sostenedores a reabrir los colegios y retornar a las clases presenciales a partir de julio. Un mecanismo que se estaría estudiando, no se ha confirmado totalmente, pero tampoco se ha descartado. Patricia. Veremos qué es lo que pasa con este tema. Muchas gracias, Andrea, por esta información. Buenas tardes. 2 de la tarde con 10 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de inmediato de regreso con más aquí en 24 tarde. Internacional. Es momento de revisar noticias internacionales. Estamos junto a Andrea Aguilar. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Iniciamos con todo el revuelo que ha causado en Brasil la decisión de ser justamente la sede de la Copa América. Esto porque la oposición brasileña rechaza que su país sea la sede en momentos en los que pasan por un tema de pandemia y también, sobre todo por el tema social, porque recordemos que durante este fin de semana más de 200 ciudades protestaron en contra de Jair Bolsonaro. El izquierdista Partido de los Trabajadores rechazó que Brasil haya sido nombrada como la nueva sede del torneo regional, que recordemos se va a llevar a cabo entre el 13 de junio y el 10 de julio. Aseguran ellos, el partido del expresidente Lula da Silva, que no es el momento de albergar la Copa América, cuando Brasil primero enfrenta la tercera ola de la pandemia. También hay riesgo de falta de camas, de suministros médicos. Aparte de eso, una vacunación bastante lenta. En las últimas 24 horas, el gigante del continente ha reportado 874 muertos asociados al COVID-19 y más de 43.000 contagiados. Si hablamos de mortalidad por COVID, solo es superado por Estados Unidos y a nivel de contagio se mantiene en tercer lugar después de Estados Unidos y de India. Unas cifras que coinciden con el anuncio de la Conmebol de que Brasil va a ser esta nueva sede de la Copa América y reemplaza a Argentina y a Colombia. Eso es bien complicado porque recordemos que Argentina deja de albergar la Copa América por un tema sanitario, Colombia por el tema de las protestas sociales y resulta que en Brasil hay un tema sanitario y hay protestas sociales mucho peores que las que hay en estos dos países. Que es lo que llama muchísimo la atención. Vamos a estar más adelante después con Sergio Pinto, que va a tener ahí todos los detalles en lo que se refiere a lo estrictamente deportivo, pero sí fue curioso porque se habían hablado de otras posibilidades, incluso Chile, pero finalmente se anuncia esto de que es en Brasil. Y cuando precisamente los argumentos por los cuales se suspenden en otros lados son situaciones que igual se están dando en Brasil. Y especialmente en lo que pasa en Manaus, ¿no? Que es donde surgió una de las variantes y es, entiendo, una de las sedes que se ha anunciado para esta Copa América. Exactamente, y aparte de eso, no solamente es un tema político, ya varios expertos, varios médicos en Brasil están diciendo que este no es el momento de que el gigante del continente albergue el torneo regional, también por el tema de que pueden obviamente esparcirse la nueva cepa, pero entrar al país otras cepas. Cuando ellos están tratando de recuperar su sistema sanitario, cuando no tienen vacunas, no tienen tampoco hospitales prácticamente colapsados para enfrentar justamente este torneo regional. Y a eso se suma ya no solamente el tema sanitario, sino este fin de semana que se llevaron a cabo intensas protestas a nivel nacional en más de 200 ciudades en contra del presidente Jair Bolsonaro, justamente por el tema del manejo de la crisis de la pandemia. Seguimos en temas relacionados con América Latina. Veamos ahora cómo se vivió, Pati, en Perú. El último cara a cara entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, este último debate presidencial de cara a lo que van a ser las elecciones del próximo domingo. Ambos se enfrentaron en la ciudad de Arequipa, protagonizaron un tenso cruce de acusaciones. La candidata de la derecha calificó a Castillo como un machista, lo acusó además de estar incitando a la violencia en su contra. Recordemos que varias veces las caravanas de ella han sido atacadas con piedras. De hecho, ella llevó una piedra al debate presidencial, uno de los actos que ha sido más comentado. Repasemos parte de este momento del debate. Usted está acostumbrado a tirar piedras. Esta
es una de las piedras que tiraron a nuestra caravana y que le rompió la cabeza a una simpatizante nuestra. Yo hoy vengo a dar propuestas para sacar adelante nuestro país en medio de esta terrible crisis sanitaria y económica. Es importante mencionar, Pati, que este gesto de la piedra fue recopilado por gran parte de la prensa internacional, pero no fue la primera vez que se hizo. De hecho, el mes pasado, el líder del partido de ultraderecha Vox en España, Santiago Abascal, también utilizó esta misma estrategia. Llevó una de las piedras que le habían lanzado en un acto en Vallecas, lo llevó en este caso al Congreso Español, y es por eso que parte de las críticas también que recibió Keiko Fujimori por haber copiado esta técnica. Por su parte, Castillo negó que él vaya a confiscar los ahorros de los peruanos, también echarle mano a los fondos de pensiones. Acusa así a Fujimori de no tener moral para hablar de corrupción y también le pide que pida disculpas por el tema de las esterilizaciones forzadas que se dieron durante el gobierno de su padre. Repasemos parte de su intervención en el debate. Jefa de una red criminal elegida por Odebrecht. Me gustaría que mi contrincante, por primera vez en la historia, pida perdón a las mujeres que fueron esterilizadas. Yo no voy a levantar una palanca para electrocutar a mi madre. Hay varias encuestas, exactamente, Pati, 3 encuestas están dando prácticamente un empate técnico entre Keiko Fujimori y Pedro Castilla. A una semana ya de las elecciones, llegan prácticamente empatados. Hay una mínima ventaja de 1 o 2 puntos para el candidato izquierdista, que recordemos, llegó o salió mejor de la primera vuelta con un 18% de los votos y ella tenía en ese momento un 13%. Distancias entonces que se acortan de cara a lo que va a ser estas elecciones del próximo 6 de junio, donde se va a elegir al sucesor de Francisco Sagasti. Claro, casi nadie se atreve a hacer una apuesta respecto a quién va a resultar como ganador. Uno, por lo que arrojan estas encuestas, que es bien estrecho, pero además que las encuestas tampoco han acertado mucho en general en lo que tiene que ver con las elecciones en el último tiempo, no solamente en Perú. Por lo tanto, habrá que esperar nada más que el día de las elecciones para ver ahí quién resulta ganador. Claro, recordemos que ella fue candidata en 2011, en 2016. En ese momento las encuestas la daban como ganadora y ella termina perdiendo. Ahora puede que se invierta este resultado y termine entonces con algún triunfo para Keiko Fujimori. Habrá que esperar entonces para el próximo domingo. Mientras tanto, nos ocupamos de temas que llegan desde Asia. China le va a permitir a sus ciudadanos tener un tercer hijo debido a la reducción de la natalidad. El gigante asiático anunció este lunes que va a relajar esas medidas de planificación familiar luego de que el censo publicado este mes revelara que están reduciéndose los nacimientos. Las autoridades chinas aseguraron que la decisión busca, por un lado, mejorar la estructura poblacional del país, pero también responder a un tema de manejo activo de envejecimiento. China, recordemos, es el país más poblado del mundo, tiene 1.412 millones de habitantes, pero ha empezado a bajar su tasa de natalidad, lo que ha encendido las alarmas. En el 2015 ya se había dado un primer paso, se había autorizado un segundo hijo, se habían relajado esa estricta política del hijo único que había regido desde 1979 y que en ese momento se puso justamente para mitigar el crecimiento desmedido de esta población. Y revisemos ahora temas de Europa, porque crece la polémica por los nuevos detalles que indican que Estados Unidos había espiado a Angela Merkel con ayuda de Dinamarca. Este escándalo estalló en el año 2013. Desde entonces ha sido una mancha en las relaciones entre Berlín y Washington. Sin embargo, según informaciones de medios alemanes reveladas en las últimas horas, los servicios de inteligencia daneses habrían ayudado a la Agencia de Seguridad norteamericana, esto durante el gobierno de Barack Obama, a espiar, a intervenir los teléfonos de la canciller Angela Merkel y también del actual presidente alemán Walter Steinmeier. Merkel en su momento expresó la molestia con el entonces expresidente Barack Obama, calificó esto de inaceptable, dijo que no se podía aceptar el espionaje entre amigos, un mensaje que se repitió este lunes por parte de la canciller alemana y también de su homólogo francés, el presidente Emmanuel Macron, quienes exigieron a Estados Unidos y a Dinamarca explicaciones sobre estas nuevas revelaciones e insistieron en que no es aceptable el espionaje, mucho menos entre aliados. Volvemos ahora a América Latina para revisar qué pasa en Colombia. Miles de personas han salido a las calles de este país ahora a exigir que paren las marchas. No quieren más bloqueos, no quieren más violencia en las manifestaciones. Una marea blanca se tomó este domingo varias ciudades del país cafetero para exigir que terminen las protestas que, recordemos, iniciaron el pasado 28 de abril. Hasta el momento hay 70 muertos y 130 desaparecidos, la gran mayoría como parte de abusos policiales. En ciudades como Medellín se vio apoyo masivo a la policía,
también a los militares. En Bogotá fue un poco más tensa la situación en esta marcha que exigía una Colombia libre de narcotraficantes, de guerrilla, dicen ellos de izquierda, y el fin de los bloqueos en las vías. El presidente colombiano Iván Duque ordenó la militarización de zonas en donde se han registrado mayores incidentes. Entre estas está la ciudad de Cali. Repasemos parte de las razones que puso el mandatario para haber militarizado esta ciudad. Ha visto acciones graves de vandalismo, pillaje y terrorismo urbano de baja intensidad. Hemos visto agresiones a la infraestructura pública, hemos visto el robo de armamento de una unidad de redacción de la Fiscalía General de la Nación. A pesar de toda la posición que ha tenido el gobierno colombiano frente a este tema, lo que ha dicho la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet en las últimas horas es que se tiene que investigar de forma independiente cada una de las denuncias de brutalidad policial y también se debe sancionar a los funcionarios del Estado colombiano que estén vinculados a estos hechos. Volvemos a hablar de Europa porque París vivió ese primer concierto a puerta cerrada, en un recinto cerrado mejor. Esto es un piloto, obviamente, en donde al menos 5.000 personas disfrutaron de este experimento. El que tenía que llegar con PCR negativo, tenían que usar la mascarilla, pero no tenían que respetar el distanciamiento social. Un evento que presentó a la banda de rock francesa Indochine se usó como experimento para determinar cuál es el riesgo real de tener expuestas a estas personas a estos contagios. Se han hecho también otros, ¿no? En Reino Unido me parece haber visto uno, aunque no me acuerdo si era, parece que era sin mascarilla, no recuerdo bien el detalle. Pero lo que sí, acá no se les pedía, por ejemplo, que estuvieran vacunados, sino solamente el tema de momento PCR. No era el tema de vacuna, era y el mascarilla. Tema, claro, sí. Mascarilla y PCR obligatorio. Aparte de eso, se van a tener que hacer un PCR nuevamente 7 días después de esto. Tú mencionabas el ejemplo de Reino Unido, también en España, en Alemania se han empezado a abrir estos espacios, pero sobre todo como experimentos para ver qué tanto se contagia la gente. Afortunadamente, lo que han arrojado experimentos en otros países como Reino Unido, como España, es que estas multitudes, cuando están vacunadas, cuando hay PCR, cuando de cierta manera no es exigente el uso de la mascarilla ni el tema del distanciamiento social, efectivamente no se registran altas tasas de contagio. Sin embargo, bueno, vamos a ver cómo va a resultar esto en Francia. Los resultados, al menos del estudio de París, se van a conocer a finales del mes de junio. Y terminamos con esta tierna imagen, este video viral de una niña que se ha hecho justamente viral en redes sociales porque está jugando con un leopardo a través del vidrio. Esto sucedió en Filadelfia. El curioso video se filmó en el zoológico de esta ciudad, en donde Riley, que es esta pequeña que solo tiene 2 años, en vez de asustarse, pues ella con toda la naturalidad se puso a jugar con su tigre pequeño, con su leopardo, y el leopardo obviamente le siguió el juego. Esta especie es una especie en peligro de extinción. Ella agitaba el peluche, hizo que el animal salvaje le siguiera el juego. Eso causó obviamente las carcajadas de la pequeña, pero también de la gente que estaba con ella. Su madre Lara Fraser fue quien grabó el gracioso video, que obviamente se volvió viral en redes sociales. Incluso el mismo zoológico lo publicó en sus redes de internet. Disfrutó ahí de jugar con ese gatito un poco más grande de lo usual. Gracias, Andrea. Que estén bien, buenas tardes. Ahora. A ver, nos vamos con esta información del momento. Un aviso de un artefacto explosivo obligó a la evacuación del inmueble donde funciona la municipalidad de Recoleta. Vamos a tomar contacto con Fabián Collado para preguntarle qué es lo que está ocurriendo. Fabián. Exactamente, Pati, porque se evacuó el 100% de la municipalidad de Recoleta debido a un aviso, un llamado que llegó hasta este edificio edilicio donde se alertaba de la presencia de un posible artefacto explosivo. ¿Qué es lo que se está realizando en estos instantes? Le vamos a consultar a Carabineros, al comandante Renato Rojas de la Prefectura de Santiago Norte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente se recibió un llamado telefónico al nivel de emergencia 133 alertando de una bomba en el interior del edificio. A raíz de esto tuvimos que desalojar el inmueble completo y pedir la presencia del GOPE, personal especializado, quien en este minuto está trabajando, revisando cada dependencia para chequear y descartar que no haya algún elemento, ¿no es cierto?, que no corresponda al entorno. Hasta el minuto no hay novedad, lógicamente. Hasta el minuto no hemos tenido ningún tipo de novedad, las personas están seguras y está trabajando personal de Carabineros. En este caso hay cortes de tránsito que son habituales, pero son muy pequeños, no deberían generar mayor problema, ¿no? Sí, tratamos de generar
lo menos problemas para la comunidad. Usted ve la gran cantidad de estas personas, son la mayoría, sino todos funcionarios de la municipalidad, y hicimos algunos cortes preventivos también, pero muy pocos. ¿Se sabe algo estimativo cuánto podría durar este operativo? No, yo creo que ya están trabajando hace bastante rato, son rápidos también, y yo creo que dentro de 15, 20 minutos ojalá no tengamos ninguna novedad. Muchísimas gracias, comandante Renato Rojas. Entonces, recordar que el alcalde Daniel Jadue, que lidera esta municipalidad, no se encontraba al interior. ¿Por qué? Porque él fue notificado como contacto estrecho durante este fin de semana. Entonces se encuentra una alcaldesa subrogante, la cual está liderando obviamente todo lo que tiene relación con la municipalidad para que no haya ningún problema, y el alcalde Jadue desde su hogar telemáticamente está en contacto con los mismos funcionarios para poder ir corroborando toda esta situación, la cual todavía no se sabe si se descarta o se confirma la presencia de un elemento explosivo. Si se descarta, todos pueden volver, ya acá se retira Carabineros. Si se confirma, es un procedimiento mucho más largo, pero posiblemente haya sido un falso llamado, que es lo primero que se está pensando, pero obviamente eso tiene que ser corroborado con los equipos investigativos de Carabineros que se encuentran al interior en esta evacuación de la municipalidad de Recoleta. Claro, igual ahí hay que tomar todas las medidas del caso, así es que vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias, Fabián, por contarnos lo que está ocurriendo ahí en la municipalidad de Recoleta. Nos vamos a una pausa, ya estamos de inmediato con más informaciones. Regresamos con más informaciones. Una lenta reactivación del turismo se ha registrado los últimos días, puntualmente en la región de Valparaíso, tras la implementación de este polémico pase de movilidad. ¿Qué es lo que ocurrió en este primer fin de semana en que estuvo activo este pase? Se lo preguntamos a Stephanie Zamora. Stephanie. Hola Patricia, muy buenas tardes. Claro, poca gente es la que se vio, la verdad, durante estos últimos días en la región de Valparaíso. El fin de semana, recordemos que nosotros nos encontramos en fase 2, entonces se encuentra en cuarentena, hay que tener los permisos especiales si se quiere salir. Si bien se vio un aumento en cuanto a la situación de los hoteles que se registraron acá en la zona, la verdad es que la situación no fue mucha en comparación con los años anteriores, obviamente por el tema de la pandemia. Nosotros durante esta jornada salimos a recorrer las principales calles de la ciudad de Jardín, los lugares de centro turísticos acá al borde costero, y la verdad que era poca gente la que se veía caminando, paseando, en su mayoría personas de la tercera edad que habían venido con este pase de movilidad, habían tenido sus 2 vacunas, habían esperado el tiempo que corresponde, los 14 días post la segunda vacuna, para finalmente llegar entonces y disfrutar de este clima que nosotros ya podemos ver, un clima que se ha registrado durante los últimos días de sol, con un clima bastante agradable. Eso es lo que ha traído entonces a estas personas, estos adultos mayores que querían salir del encierro de Santiago específicamente y llegar entonces al borde costero, disfrutar de la playa, del aire marino, como ellos mismos nos decían. En cuanto a la capacidad hotelera, se ha visto un aumento del 20% específicamente en la ciudad de Viña del Mar, lugar que se encuentra en fase 2, a diferencia de Concón, que es la ciudad vecina que se encuentra en fase 3. Ellos tuvieron un aumento de llegaron a un 50% de la ocupación de las reservas hoteleras durante el fin de semana pasado. Pasemos a escuchar declaraciones por parte de estas personas que conversaron con nosotros en la mañana, nos contaban por qué habían salido de la capital y por supuesto que habían ocupado este pase y su opinión también al respecto de esta situación. Escuchemos. Debido a la modalidad online que está en los colegios, lamentable, pero es lo que hay. Y pudimos con mi familia hacer un espacio en nuestro tiempo y venirnos a trabajar online acá a la playa. Tenemos un departamento aquí cerquita y nos ha ayudado mucho a desconectarnos. Nosotros venimos en auto y nos vamos en auto y pasamos en el departamento. O sea, seguimos igual aquí como en cuarentena. Fantástico. Más de año y medio encerrado allá en Pirque. No, yo encuentro que es una buena medida y la gente que está en contra, bueno, siempre hay un grupo que va a decir que no y otro que va a decir que sí. Y eso pasa a todo nivel. Me parece increíble, encuentro que es demasiado necesario poder cambiar un poquito la rutina que ya llevar todo el rato me da monótona. La verdad, yo no he visto mucha más gente que lo normal, la verdad. Por ser día, yo creo, de semana laboral, de por sí anda mucha gente, pero más allá de lo normal, no. Durante el último fin de semana en la región de Valparaíso hubo un aumento en las reservas hoteleras.
Considerando que Valparaíso y Viña del Mar se encuentran aún en fase 2, este aumento fue menor, alcanzando niveles de ocupación entre un 15 y un 20%. Al contrario de Concón, el cual está en fase 3, se vio privilegiado por la reserva de los visitantes, donde se alcanzaron ocupaciones cercanas al 45-50%. Debemos señalar que este lento reinicio del turismo tiene que ser acompañado de un cumplimiento estricto de los protocolos para que así podamos disfrutar nuevamente del turismo. Claro, ya lo decía ahí el director regional de turismo sobre los protocolos que se deben cumplir de todas formas. Eso también fue parte de las opiniones que nosotros pudimos rescatar durante esta mañana de las personas que venían, que decían que pese a que tienen la oportunidad de viajar, agradecen esta opción que está dando el gobierno, pero que no por ello van a dejar de cuidarse, que se siguen manteniendo las distancias, se siguen manteniendo el uso de mascarillas y sobre todo privilegian el transporte en automóvil para así evitar mayores contagios, mayores contagios con las personas que vienen acá a la región y con las personas que también se encuentran acá. Quedamos entonces atentos a lo que vaya a suceder durante esta tarde. Poca gente, pero sin duda un día muy bonito para salir a pasear y disfrutar acá en Viña del Mar. Así es, cumpliendo ahí con todas las medidas necesarias. Muchas gracias, Stephanie, por esa información. Buenas tardes. El tiempo. Vamos con el pronóstico del tiempo y ya lo vemos. Iván Torres, ¿cómo estás, Iván? ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes. Una jornada semi-templada acá en la región metropolitana, con temperaturas sobre los 20 grados. Sin embargo, precipitaciones que son de importancia en la zona sur del país, especialmente en la región del Biobío. Hay un frente con características zonales en esa área, dejando gran cantidad de lluvia, especialmente en precordillera y el sector, por supuesto, cordillerano. Vamos a revisar el tiempo para esta tarde en todo el país, comenzando por la zona norte, que si bien es cierto tiene algunos claros, va a quedar muy pronto nuevamente tapado de sol, no se va a ver el sol, va a quedar totalmente tapado el cielo en Arica, Iquique, Antofagasta, con máxima entre 20 y 17 grados, Copiapó cielo despejado y La Serena prácticamente despejada con 18 grados. En la zona central, en Valparaíso, cielos despejados en la costa, sin embargo esperamos ya nubes en las próximas horas. De todas formas, está prácticamente despejado el cielo tanto en la costa como en los valles. En la región de O'Higgins, más nuboso, ahí se estima cielo nublado con una máxima de 19, Talca 16 grados. Al final de esta región va a decir el sector sur de la región del Maule algunos chubascos, en Parral por ejemplo. Chillán y Concepción con precipitaciones máximas de 14-15 grados. Un poquito más al sur, seguimos avanzando y les comentamos mientras tanto que en Concepción, en la región del Biobío, se esperan hasta 70 milímetros en sectores de la precordillera, sector del interior y viento también moderado. Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Quillón, con precipitaciones máximas entre los 14 y los 16 grados en todo este sector. Destacamos también las precipitaciones que vienen a continuación en la región de Aysén. Y también les quiero comentar que la lluvia va a ser más intensa al interior de esta región, me refiero al sector de la precordillera. Veamos qué pasa entonces en la región de Aysén el día de hoy, con chubasco, por supuesto, con precipitaciones, la región de Aysén, gran parte de ella, para Coyhaique 11 grados, Chile Chico, las próximas horas algunos chubascos. En Puerto Natales agua nieve con 1 grado sobre cero. Punta Arenas van a aumentar las nubes, finalmente va a quedar cubierto, se esperan precipitaciones de agua nieve ya al finalizar la tarde. Puerto William con nevadas 1 grado sobre cero. Detalles del pronóstico para esta tarde acá en la capital, donde tenemos nubes en Santiago y se va a cubrir el cielo ya en horas de la noche. Incluso en la madrugada pueden caer gotitas, nada más que gotitas. La máxima para hoy esperamos que esté entre los 24 grados, alrededor de 24 grados, 23-24 grados en toda la región metropolitana con cielo parcial. Ahora sí vamos a ver detalles para los próximos días y les comentaba que se cubre el cielo entonces en las próximas horas. Y lo más importante está acá, que pueden caer gotitas, eso, nada más que eso, gotitas en la madrugada en Santiago, estamos hablando de traza, vulgarmente podríamos decir va a estar chispeando. Y se mantiene el martes con mucha nubosidad. La posibilidad de algunos chubascos para mañana en la tarde es en el sector del Cajón del Maipo, estamos hablando también de traza, de menos de 1 milímetro en general, muy poco, podrían caer algunos chubascos, pero muy, muy dispersos. Miércoles, jueves, viernes y sábado, abundantes nubes en la capital, entre nublado y parcial, con máxima de 17 el día miércoles, el jueves 21 grados, el viernes 23 grados y baja el día sábado a 17 grados. Hoy entonces entre los 23 y los 24 grados acá en la región metropolitana, con el cielo
con nubes parciales aumentando, eso sí, para quedar nublado hacia fines del día, Patricia. Sí, al menos las mínimas no tan bajas para los próximos días. Muchas gracias, Iván, por este pronóstico. Que estés bien. Así es. 2 de la tarde con 46 minutos, nos vamos a una pausa, ya estamos de regreso con más informaciones. Momento de revisar informaciones económicas, de esas que afectan al bolsillo. Estamos junto a Andrés Vial. Patricia Venegas, ¿cómo le va? Muy bien. Este debe ser sin duda el indicador más sensible de nuestra economía. Lo hemos dicho tantas veces, concentramos buena parte de las ediciones de Tu Bolsillo en el empleo, el desempleo, la ocupación en nuestro país. Hoy el Instituto Nacional de Estadísticas entregó cifras correspondientes al trimestre febrero-abril. Y lamentablemente, pese a que el dígito del desempleo es más bajo que el trimestre anterior, no se ve una recuperación generosa. Es más, se ve una pérdida de empleo si comparamos con hace un año y también con el trimestre anterior. Vamos con la gráfica que hemos preparado. La primera gráfica respecto al número, al dígito. 10,2%, señor director, si podemos desplegar, por favor. Ahí estamos. 10,2% febrero-abril de este año. A ver, las expectativas, Pati, eran bastante más malas, de un 10,6%, que por cuarto o quinto mes consecutivo subiera el desempleo. Bueno, fue una caída. ¿Por qué? Y lo vemos en la siguiente estación de esta gráfica. El trimestre anterior había sido 10,4, o sea, caímos de 10,4 a 10,2. Si nos comparamos con hace un año, cuando se comenzaba a sentir con fuerza los rigores de la pandemia, recordemos febrero-abril del año pasado, y lo vemos aquí en la última estación, hace un año era un 9%, o sea, estamos bastante más altos que el año pasado, pero menos que el trimestre anterior, depende cómo se quiera mirar. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos revisando los números entregados hoy día por el INE. Si lo miramos en ocupados, Pati, 8,1 millones de chilenos, inmigrantes obviamente extranjeros, trabajando en nuestro país, trabajadores formales e informales, 8,1 millones. Antes de la pandemia eran 9 millones, o sea, tenemos prácticamente 1 millón menos. Desempleados en Chile tenemos 924.000. Desempleados son las personas que se consideran que están buscando trabajo, están en disposición de trabajar. Distinto, y lo hemos conversado otras veces, son los inactivos, que por diversas razones salen de la fuerza laboral por cuidado de terceros, por quedarse con los niños en la casa y sobre todo que castiga más a las mujeres. Tenemos una fuerza laboral de 9 millones de personas, sumando ocupados y desempleados. La informalidad son 2,1 millones de trabajadores, de los 8,1, es decir, 1 de cada 4 trabajadores en Chile es o se desempeña en el mercado informal. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos viendo, revisando los números. A ver, si revisamos ocupados, del total de personas de 18 años o más que están o que pueden trabajar en edad de trabajar, hace un año era 52,7%, Pato, hoy día 51,1%. Tenemos 120.000 ocupados menos que hace un año, cuando ya se notaban los rigores de la crisis. Ya el año pasado, en el primer mes prácticamente se habían perdido cerca de 1 millón de ocupaciones. Hoy día tenemos 120.000 menos que el año pasado. Si nos comparamos con el trimestre anterior, aquí nos estamos comparando con un año anterior, si nos comparamos con el trimestre anterior, tenemos 44.000 empleos menos. Es decir, más que recuperación, han habido lentas, paulatinas y dolorosas caídas en la ocupación, no de un margen tan amplio como los primeros meses de la pandemia, pero sí pequeñas que han cambiado el ritmo de recuperación del empleo que habíamos mostrado. A ver, las mayores caídas en ocupación se dan en los dos rangos etarios extremos, podríamos decir. 15 a 24 años, menos 12,6% la caída en la ocupación, y lo revisamos la semana pasada. Por ejemplo, el nivel de endeudamiento de los jóvenes. 18 y 19 años tienen un promedio de más de un 30, casi un 40% con deudas que los tienen en serios problemas. Y 65 y más años ha caído la empleabilidad un 10%, 10,1%. Obviamente nunca quisiéramos que jubilados o personas que están en edad de jubilación tuviesen que trabajar. Este es un reflejo de nuestro sistema de pensiones, una de las conversaciones más profundas que vamos a tener que tener en la Convención Constitucional. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos desmenuzando los números que entregó hoy día el INE. Los hombres, desempleo promedio, 9,8%. Las mujeres, 10,9%. Y aquí insistimos otro punto, Pati, este desempleo también esconde el tema de la inactividad, la cantidad de mujeres que han salido del mercado laboral para cuidar a terceros, adultos mayores. Claro, este promedio seguramente es muchísimo más alto. La informalidad en promedio, 26,2% hoy, hace un año era 26,3%, se mantiene prácticamente igual. De esto conversamos, de esto hubo declaraciones del ministro del Trabajo, Patricio Menero. Lo primero que estamos viendo es que el COVID no le da tregua al desempleo y que sigue golpeando los hogares chilenos. Las cifras de hoy día nos demuestran una destrucción de 23.000 empleos y sin duda los más golpeadas son las mujeres. Por consiguiente, sigue siendo una tarea primordial el avanzar lo más posible en que el país vuelva a la normalidad, a la reactivación económica, al empleo formal.
Y una de las regiones que mostró peores números de desocupación fue precisamente la región metropolitana. Generalmente la región metropolitana tiene un desempleo, Pati, similar al promedio nacional, pero ya está muchísimo más alto, o sea, desanclado de alguna manera, y aquí vamos a explicar las razones. Vamos con la gráfica. Desempleo de la región metropolitana, 12%. Si lo comparamos con hace un año, era 9,4%. El desempleo nacional, recordemos que está en 10,2%, prácticamente 2 puntos porcentuales por encima. ¿Qué es lo que está pasando? ¿El periodo de cuarentenas, de comunas que estuvieron en cuarentena? Sí, es que hay un fenómeno bien particular, Pati, y aquí lo vamos a explicar. Hace un año habían 376.000 personas sin trabajo en la región metropolitana. Subió 31% a 494.000 personas sin trabajo. Y vamos con la última estación. Y esto es lo que te quiero explicar, que tiene que ver con las cuarentenas. Sube la fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Las personas que están en disposición de trabajar, muchos inactivos que dijeron voy a buscar empleo. ¿Por qué? Porque se eliminaron las cuarentenas. Entran al mercado laboral. El problema es que la cantidad de ocupados o de trabajos disponibles se mantuvo igual. Esto creció 3,2%, esto creció 0,2%. Entonces hay mucho más desocupados, de alguna forma. Personas que estaban inactivas pasan a ser desocupados. Usted podrá decir, es exactamente lo mismo, pero técnicamente para medir el desempleo, en cuanto a los números, no es lo mismo. Son personas que a raíz de la pandemia no estaban buscando empleo, pero no tenían trabajo, y obviamente con las cuarentenas vuelven a disposición a buscar trabajo y no lo encuentran, lamentablemente. Vamos con la siguiente gráfica, entramos con los últimos números. Llevamos 12 meses consecutivos de desempleo en 2 dígitos, al igual que a nivel país, a nivel metropolitano, 12 meses consecutivos con desempleo de 2 dígitos, al igual que en el resto del país. De cada 4 personas en la región metropolitana, una se desempeña en el mercado informal, y lo que explicábamos antes, ¿qué está pasando en la región metropolitana? Más personas volvieron al mercado laboral a raíz de los desconfinamientos, pero lamentablemente la economía a nivel metropolitano no está generando esos puestos de trabajo. Escuchemos al economista Juan Bravo. Estamos viviendo la segunda ronda de destrucción de empleo. Esta ya es la segunda caída consecutiva que venimos observando, y por lo tanto da cuenta del impacto negativo que ha tenido la segunda ronda de cuarentenas masivas en el mercado laboral. Sin embargo, es importante señalar que de esa destrucción de 44.000 empleos, esa está radicada esencialmente en una caída de los empleos asalariados en el sector privado, pero que son informales. Esos son los números en cuanto a desempleo. Mañana, Patricia Venegas, el Banco Central va a entregar números de crecimiento del mes de abril. Vamos a ver un crecimiento en torno a los 2 dígitos positivos. Usted dirá, la economía se reactivó. Bueno, el año pasado, en abril, caímos 14,1%. Es natural que la economía se recupere a este nivel. 2 dígitos es una buena señal, pero no es ni siquiera para decir esto ya está por la base de comparación. Es bajísima la base de comparación. Se contrajo la economía el año pasado 14%. Es de esperar que mañana se entregue una cifra de 2 bien alta. Perfecto. Muchas gracias, Andrés. Nosotros nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso con más aquí en 24 tarde. Deportes. Vamos con informaciones deportivas. Ahora sí está con nosotros Sergio Pinto. ¿Cómo está, Sergio? ¿Por qué lo dice? No, pues viernes que no vino, pero porque correspondía me tomo a su día libre. Un día nada libre más. y me... Por eso. Pero es que la gente preguntaba. Llevaba 42 días seguidos trabajando, un día de descanso. 42 días, sí. Ok. La gente preguntaba, ¿dónde está Sergio? Aquí está. Descansando. Y hoy estamos de vuelta para informar sobre esta Copa América, la Copa América de la polémica, para algunos la Copa América de la vergüenza. Porque primero era en Colombia, se bajó Colombia, luego fue Argentina, anoche se bajó Argentina, se hablaba de la opción de Chile desde la semana pasada, que ya no había mucha comunicación entre la Conmebol y la ANFP. Se hablaba de Estados Unidos porque tenían el tema económico y también el aforo del público. Y hoy en la mañana había una reunión importantísima, vía telemática claramente, con todos los presidentes de la Conmebol, los organizadores de esta Copa América, y hubo una votación. Pero en esa votación había una sola opción, que era Brasil. Entonces tenían que votar por Brasil y Brasil se quedó con esta Copa América. Oye, pero no estaba por lo menos en los planes de nadie, o no se había comentado que pudiese ser la opción de Brasil, ¿no? Porque la habíamos conversado acá, por lo menos no había sido públicamente. Varios países de Sudamérica de manera, digamos,
lateral, hablaban con la Conmebol para ver si es que en Argentina no se podía hacer. Es difícil, en ningún país de la Conmebol o de Sudamérica uno puede garantizar que la organización de la Copa América en estos tiempos de pandemia sea efectiva. Y ahora menos Brasil, que es uno de los países más afectados a nivel mundial por la pandemia. Ya se habla de sedes, incluso se habla de Manaus. Donde surgió ahí una de las variantes. Exactamente. Una de las ciudades más complicadas sí. también. Las tengo anotadas acá. Manaus, que es la arena de la Amazonía. También está la arena de Pernambuco, que ya la gobernación de aquella localidad, el gobernador Paulo Camara, dijo que no se prestarán para la Copa América. También está el Mané Garrincha de Brasilia y la arena de Adunas de Natal. Si te das cuenta, son todos estadios donde no se está realizando el fútbol brasileño, porque el fútbol brasileño no para nunca. Se puede estar cayendo el mundo, pero el fútbol brasileño no para. Mira, ¿y han estado con público o sin público? Las últimas fechas con público, pero con un aforo menor. Eso es lo otro, falta definir cuáles. Estas son las sedes que están ahí en conversaciones todavía no es de manera oficial. ¿Qué pasa con Chile? Bueno, Chile ya vamos a hablar de lo que es el día jueves. Está preparando su viaje para Argentina para debutar o para jugar en las clasificatorias el próximo jueves a las 20 horas. Bueno, el director de selecciones, Francis Cajigao, español-inglés, habló y cuenta qué opina la NFP y también el plantel de jugadores con esta decisión que tomó la Conmebol de trasladar la Copa América a Brasil. La verdad que estamos aquí para acatar, es decir, esa es la decisión que tomó el Conmebol y nosotros tenemos que respetar la decisión. Todo jugador y toda persona involucrada en la Copa América y tan prestigioso torneo va a querer que el torneo se pueda efectuar y que se juegue. Eso sí, queremos que se haga en las máximas condiciones sanitarias para poder respetar la integridad física de todo aquel que vaya a estar involucrado en el torneo. Acá ya se metió el tema político en Brasil, que no quieren que la Copa América se dispute en aquel país. Mi opinión es que esta Copa América se debió haber suspendido hace 3 semanas, o a lo menos un mes. Esta Copa América no había por dónde. Se podría realizar primero en Colombia por el estallido social, luego los números de COVID en Argentina. Chile es asomada como una solución, pero el gobierno chileno dijo no, lo podemos organizar, pero nosotros no vamos a colocar ningún peso. Eso a la Conmebol claramente nunca le va a gustar y por eso ya no hubo acercamientos durante los últimos días y ahora salió esta opción de Brasil. Mi opinión es que esta Copa América, y yo creo que, ojo, yo no sé si se vaya a disputar todavía. Eso te iba a preguntar, ¿qué opinarán los jugadores? Exactamente. Eso yo creo que con el pasar de los días vamos a tener más sobre este tema. Y pero ahora... a menos de 14 días. 13 días. Del primer partido que Argentina-Chile. No se sabe dónde todavía. Vamos a la cancha porque les decía que la selección chilena juega este próximo jueves a las 20 horas frente a Argentina en Santiago del Estero todavía. Y hubo preocupación esta mañana, Patricia. Nos dijeron Arturo Vidal tiene fiebre. Tenemos más detalles con Andrés Michel, nuestro periodista ahí que está con la selección. Muy buenas tardes, compañeros. Así es, nosotros nos encontramos aquí en el hotel de concentración de la selección chilena y miren, ahora en la cámara de Marcelo Cancino les pasamos a mostrar un poco el ambiente que hay a esta hora, aquí donde se encuentra hospedando la selección chilena. Bastantes hinchas los que han llegado, gente que también ha pasado y ha decidido quedarse a ver por alguno de los jugadores de la selección chilena. Y precisamente es en La Roja donde hoy tenemos una importante noticia porque fue Arturo Vidal, uno de los referentes que tiene esta selección chilena, que hoy día fue comunicado precisamente por la ANFP que presenta un síndrome febril por amigdalitis pultácea con deshidratación, un cuadro infeccioso que es no COVID, que es la noticia importante y es la noticia del día en la selección chilena, que entrenó por la mañana en Juan Pinto Durán y luego se trasladaron hasta aquí, hasta un hotel de la zona oriente de la capital. Penúltimo entrenamiento porque ya mañana última práctica en Juan Pinto Durán, almuerzo y se toma el charter rumbo a Buenos Aires ya para este día jueves volver a enfrentar a la selección argentina de Leo Messi. Así que esa es la gran noticia que tiene la selección chilena el día de hoy. Arturo Vidal presenta un cuadro febril, así que hay que esperar a ver qué noticias se entregan del volante de la selección chilena y vamos a estar también muy atentos a todo lo que ocurra con eso y con las prácticas que va a seguir desarrollando Martín Lazarte, el cuerpo técnico y el resto de los jugadores.
Ahí le agradecemos ese informe a Andrés. Arturo Vidal no entrenó entonces en esta jornada. Mañana seguramente ya se va a reintegrar a las prácticas de la selección chilena. Hablemos del rival de Argentina, partido que hasta este minuto se está jugando en Santiago del Estero. Pero ojo, la NFP colocó un reclamo a la FIFA para que el partido se cambie de sede y se pueda jugar en Buenos Aires. Este partido y toda esta semana ha sido lleno de problemas, de polémicas. Mientras Messi entrena ahí en Ezeiza, dio declaraciones ahí a los medios oficiales de la selección argentina y lo pasamos a escuchar. Chile es una grandísima selección que tiene muy buenos jugadores. Si bien está con técnico nuevo y no tuvo mucho partido, tiene una base de jugadores de experiencia, con chicos nuevos que también ya se incorporaron igual que nosotros. Ahí las alabanzas de Lionel Messi, lo que hablábamos del cambio de sede era porque Chile tiene que viajar a Buenos Aires, hacer policía 2-3 horas y recién viajar a Santiago del Estero. No dejan viajar en este modo de burbuja directo de Santiago a Santiago del Estero hasta ahora. Y eso es lo que está reclamando la NFP. Sería muy... Claro, te ahorras tramos de tiempo y de eventuales contagios. Exactamente. Te tengo una invitación, Patricia. A ver, ¿cuál? Vamos a un corte, pero a la vuelta te prometo los goles de Católica, ¿te parece? Muy bien, me parece una gran invitación. Vamos a la pausa, muy breve entonces, y ya estamos con más. Ya, Pati, vamos a los 3 partidos más importantes que se han jugado hasta el momento de esta fecha. Colo-Colo estaba libre, la U juega esta tarde, esta noche. Vamos con el líder, ¿te parece? Me parece. O'Higgins de Rancagua frente a Palestino, 1-0. Ahí lo ven, Marcelo Larrondo a los 47 minutos. Muy buen delantero que tiene el cuadro celeste. En el Teniente de Rancagua se jugó este partido, los minutos 47. El festejo de Marcelo Larrondo, ex jugador de La Calera, ex jugador de River también, tuvo un pasado en el fútbol italiano. Vamos al clásico del Puerto. Everton recibía a Santiago Wanderers. Árbitro Felipe González, que va a tener incidencia, sobre todo en esta jugada. Cristian Menéndez con el gol. Se fue a revisar a la tecnología, al VAR. Y lo cobra como gol. Y a la postre sería el único tanto de Everton que le va a dar la victoria en este clásico frente a Wanderers, un equipo muy complicado con el descenso. Y así lo festejaba. Ahí vemos a Julio Barroso, ex defensor de Colo-Colo. Ajustadito estuvo esa determinación. Y Menéndez, que va a abrazar a Sensini, ex seleccionado argentino, ex mundialista, que es el técnico de Everton. Y aquí está el triunfo de la Universidad Católica, que le costó bastante, que comenzó perdiendo incluso. Ahí está el 1-0, Sebastián Varas a los 9 del primer tiempo. Estaba comenzando el partido y el equipo de Poyet caía. Y aquí vemos la determinación de César Deisler, que es el juez del encuentro. Falta en contra de Felipe Gutiérrez. ¿Y quién más, pues? Fernando Sampedri, que convierte vía lanzamiento penal desde los 12 pasos el 1-1 y el mismo Toro Sampedri. Cuando... Fíjate, era la última jugada tal vez del partido, los 95. ¡Ay, mira cómo lo grita, a ver! Con todo. Está contento, ¿ah? Este partido tuvo la particularidad que los seleccionados chilenos fueron a ver este encuentro. Querida Patricia, estaremos atentos a todo lo que pase con la selección y la Copa América durante toda la tarde. Muchas gracias, Sergio Pinto. Que estés bien. Igual. Chao. Y llegamos hacia el final de este noticiero. Hay, por supuesto, siempre más informaciones en Canal 24 Horas. Que estén muy bien.